Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lección aquí en Tu Espacio con Abby. Hoy vamos a comenzar una nueva historia muy interesante sacada de la palabra del Señor. Hoy veremos la vida de Pedro. El apóstol Pedro, sí, el que tú conoces muy bien. Y hoy veremos la primera parte de Cristo, la roca. Así que acompáñame y empecemos juntos a ver esta interesante lección en el día de hoy. Aquí vemos un hombre quemado por el sol, acostumbrado a trabajar largas horas de día o de noche, en sol o en lluvia, porque él era pescador. Un día este pescador y su hermano estaban en el bote echando la red en el agua para pescar, cuando oyeron una voz desde la orilla del mar que les llamaba y les decía: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo sería eso de pescar hombres? Pero los dos hermanos reconocieron al hombre que los llamaba. Era el mismo Señor Jesús. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Ustedes ya saben que ellos dos eran hermanos, ¿verdad? Sí, eran Pedro y Andrés. Ahora nosotros también los conocemos como San Pedro y San Andrés, porque aquel día el Señor Jesús los llamó de una vida ordinaria a una vida especial y los apartó para servirle buscando a los hombres para Dios. No le decimos santo porque nosotros los adoramos. No, en nuestra Biblia inclusive también dice San Pedro, San Juan. ¿Por qué? Porque eso quiere decir santo, apartado de lo malo, apartado para Dios. Por eso se le conocen como San Pedro y San Andrés. También el Señor llamó a otros 10 hombres para el mismo trabajo y los llamó a todos los 12 apóstoles. Ellos siguieron al Señor Jesús a todas partes, aprendiendo cosas nuevas en sus prédicas y por los milagros que Él hacía. Un día, cuando muchísimos hombres y mujeres y niños estaban en el campo, lejos de los pueblos, para oírle predicar, el Señor les tuvo lástima y les dio de comer a todos. Los discípulos estaban cansados por tanto trabajo, repartiendo comida a tanta gente. El mismo Señor también estaba cansado y cuando ya era tarde, quiso estar a solas para orar. Quería hablar con su Padre. Así que mandó a los 12 que entraran en el barco para cruzar delante de él al otro lado del mar de Galilea mientras él despedía a la gente. Los apóstoles obedecieron y cuando ya era de noche, mientras el Señor oraba, ellos estaban en el barco en medio del mar. Pero el viento se levantó muy fuerte, venía en contra y aunque remaban con todas sus fuerzas, las grandes olas los llevaban para atrás. Se estaban cansando mucho. El viento aumentaba todavía más. Quizás pensaban que el Señor se había equivocado en mandarles cruzar, pues no estaba con ellos para ayudarlos. Por fin, a las 3 de la mañana, el Señor, que sabía que ellos lo necesitaban mucho, hizo una cosa nueva. Fue caminando hacia ellos sobre las mismas olas que los asustaban. Cuando llegó cerca, los discípulos pudieron ver una figura en la oscuridad, y como veían que estaba encima del agua, se asustaron muchísimo. Gritaron con miedo creyendo que era un espíritu. Pero el Señor Jesús, con amor, les calmó diciendo: Tengan confianza, soy yo. No se asusten.
¡Qué alivio en esa oscuridad y en esa tempestad tan terrible! Ya el Señor estaba con ellos. Les calmó con solo 2 palabras: yo soy, porque eran sus ovejas y conocían su voz. Su presencia hizo toda la diferencia, y para nosotros su presencia cambia todo también. Debemos recordar siempre que Él está con nosotros. Ahora Pedro, lleno de gozo y esperanza, lo llamó diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le contestó. Ven. Inmediatamente Pedro, confiado, se bajó del barco y comenzó a andar también sobre el agua para ir a Jesús. ¡Qué poder sentía él! Estaba contentísimo, pero entonces sintió otra vez el viento fuerte y vio otra vez las olas enormes. Pedro sabía nadar, pero tuvo miedo por la fuerza de las grandes olas de la tempestad en esa oscuridad y empezó a hundirse en las aguas frías. En esto, Pedro nos ayuda a aprender algo importante. Mientras él tenía puestos los ojos en Cristo, vencía por fe, andaba bien sobre el agua. Pero al quitar la mirada de Cristo, al fijar los ojos en la dificultad, se hundió. Para que nosotros no nos hundamos en las pruebas, debemos siempre tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Con un susto grande, Pedro clamó con todas sus fuerzas: Señor, sálvame. Inmediatamente el Señor lo alcanzó, agarrándolo por la mano, y lo sacó de las aguas. Cuando el Señor lo sacó, le dijo: Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le regañó por su poca fe. No dijo que no tenía fe, es que era débil. El Señor quiere que tengamos una fe fuerte. Ahora Pedro, más que los otros apóstoles, entendía que él mismo no era tan fuerte. Entendía mejor que antes que la salvación se encuentra solamente por la fe en el Señor. Cuando entraron en el barco con los demás, hubo otra sorpresa para los apóstoles. Ese viento tan fuerte que levantaba las grandes olas y llevaba el barco para arriba y para abajo, se calmó allí mismo. Los apóstoles, que conocían mucho el mar y su furia, y bien sabían que eso no era natural, estaban en gran manera fuera de sí. Maravillándose, reconocieron el poder del Señor, y todos se acercaron para adorarlo, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Para ellos, este milagro era más grande que el multiplicar los panes el día anterior. Aquí veían su poder sobre las fuerzas de la creación y veían que era el Hijo de Dios, el Creador. Unos días más tarde, el Señor les preguntó: ¿Quién dicen los hombres que soy? Y le contestaron: Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías. Entonces les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy? El primero en contestar fue Pedro, que había aprendido bien la lección del poder del Señor, y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando lo llamó el Cristo, quería decir que era el Salvador prometido que los judíos esperaban. Cristo entonces le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. El Señor lo llamó Simón, que era el nombre original de Pedro, y lo llamó hijo de Jonás, recordándole quién era su padre.
y la pobreza de donde vino, para que viera mejor el favor que Dios le había hecho. Es bueno que reconozcamos las bendiciones que el Señor nos da. Y Cristo le siguió explicando algo interesante. Eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí vemos la piedra principal de la iglesia. Es Cristo. Pedro mismo entendió que el Señor Jesús era la roca de salvación, como Dios se llamaba muchas veces en el Antiguo Testamento, y la piedra principal del ángulo, que muchos no querían aceptar. Así que la iglesia está edificada sobre Cristo y no sobre Pedro. También Pedro dice que todos nosotros los creyentes somos como piedras vivas, una parte del gran edificio invisible, la iglesia de Cristo. Bueno, y hemos llegado hasta el final de esta primera parte interesante de esta lección de la vida de Pedro. Acompáñame la próxima semana para seguir viendo la segunda historia de Pedro niega a Cristo. Así que no te la pierdas y veamos juntos esta interesante lección. Así que nos estamos viendo pronto. ¡Chao!